Todos decían que era inútil por ser ciega. Pero cuando un apache prisionero la besó en la oscuridad, descubrió que había algo que podía ver mejor que cualquiera: el alma humana. En las calles empedradas de Guadalajara, donde el sol de 1848 se filtraba entre los balcones de hierro forjado y el aroma de tortillas recién hechas llenaba el aire matutino, vivía una joven que caminaba por el mundo en perpetua oscuridad. Paloma Herrera Mendoza tenía 22 años y desde el día de su nacimiento había habitado un universo sin colores, sin rostros, sin la luz que daba forma al mundo que todos los demás conocían. Pero lo que más dolía en su corazón no era la ceguera en sí, sino la forma en que esa condición la había convertido en invisible para su propia familia. Su padre, don Esteban Herrera, era propietario de 3 tiendas de especias en el centro de la ciudad y un hombre obsesionado con las apariencias. Para él, tener una hija ciega era como llevar una marca de vergüenza grabada en la frente. Su madre, doña Carmen, había gastado una fortuna en curanderos, médicos de la capital e incluso en brujas que prometían devolverle la vista a cambio de oro, pero nada había funcionado. Con el paso de los años, la decepción se había convertido en resentimiento, y el resentimiento en una frialdad que helaba el alma. «Cuidado, muchacha torpona», gritó el vendedor de cerámica cuando Paloma tropezó con un escalón irregular en el mercado principal. Sus manos extendidas no alcanzaron a frenar la caída, y el estruendo de los platos rompiéndose contra el suelo de piedra hizo que todo el mercado se detuviera. Los fragmentos de barro pintado se esparcieron como lágrimas rotas, y el silencio que siguió fue más doloroso que el golpe en sus rodillas. «Miren lo que hizo la cieguita inútil», se burló una mujer desde un puesto cercano. Sus padres deberían mantenerla encerrada en casa en lugar de dejarla andar por ahí estorbando a la gente trabajadora. Las risas crueles resonaron entre los puestos del mercado, y Paloma sintió como si cada carcajada fuera una piedra arrojada contra su alma ya herida. Don Esteban llegó corriendo al escuchar el escándalo, pero en lugar de consolar a su hija, su primera preocupación fue calcular cuánto tendría que pagar por los daños. «Perdone usted, señor Jiménez», murmuró al vendedor mientras sacaba monedas de su bolsa. «Mi hija es especial. Ya sabe cómo son estas criaturas de Dios». La forma en que pronunció especial hizo que Paloma quisiera desaparecer bajo las piedras del suelo. Esa tarde, cuando regresaron a la casa familiar con sus paredes de adobe pintadas de azul y su patio central lleno de flores que ella solo podía oler, Paloma escuchó a sus padres discutir en voz baja en el despacho. Las paredes no eran suficientemente gruesas para ocultar las palabras que la atravesaron como puñales. «Ya no puedo más, Carmen», decía su padre con voz cansada. «Tengo 22 años tratando de encontrarle un marido y ni siquiera los viudos más desesperados la quieren. ¿Qué hombre va a cargar con una mujer que no puede cocinar sin quemarse, que no puede coser sin pincharse, que no puede ni siquiera caminar por la calle sin causar desastres?» «Es nuestra hija, Esteban», respondió su madre con voz temblorosa. «No podemos simplemente deshacernos de ella como si fuera un mueble viejo». «¿Y qué propones entonces? ¿Que la mantengamos aquí para siempre, como una carga que crece cada día que pasa? Raquel ya tiene 15 años y necesita casarse pronto. Pero, ¿quién va a pedir su mano sabiendo que tiene una hermana así? La reputación de la familia está en juego». Paloma se alejó de la puerta con el corazón destrozado. Conocía cada rincón de esa casa por memoria. Podía contar exactamente cuántos pasos había desde su habitación hasta la cocina. Sabía dónde crujía cada tabla del suelo. Había memorizado la ubicación de cada mueble para no tropezar. Pero nunca se había sentido tan perdida como en ese momento. Su hermana menor, Raquel, la encontró esa noche sentada en el borde de la fuente del patio, con lágrimas silenciosas corriendo por sus mejillas. Era la única persona en el mundo que trataba a Paloma como si fuera completamente normal, la única que veía más allá de su ceguera. «Hermana», murmuró Raquel sentándose a su lado, «no hagas caso a lo que dicen. Tú vales más que todos ellos juntos». Sus palabras eran un bálsamo para el alma herida de Paloma, pero ambas sabían que el cariño de una hermana no podía cambiar la crueldad del mundo. «Raquel», susurró Paloma, tomando las manos de su hermana entre las suyas, «¿cómo es mi rostro? Nunca me lo has descrito realmente». Era una pregunta que había querido hacer durante años, pero que siempre había temido escuchar.
Raquel se tomó su tiempo para responder, como si estuviera memorizando cada detalle. Tienes los ojos más hermosos que he visto jamás, color miel con pequeñas motas doradas. Tu cabello es castaño con reflejos cobrizos que brillan al sol. Tienes una sonrisa dulce cuando eres feliz, aunque cada vez sonríes menos. Y tu piel es suave como los pétalos de las rosas del jardín. Hizo una pausa, su voz volviéndose más firme. Eres hermosa, Paloma. Cualquier hombre con ojos en la cara y corazón en el pecho se consideraría afortunado de tenerte. Pero la belleza física no era suficiente para compensar lo que la sociedad veía como una deficiencia imperdonable. Al día siguiente, don Esteban anunció que había encontrado una solución para el problema de Paloma. Un oficial militar le había ofrecido emplearla como sirvienta en el fuerte de la frontera norte, donde podría ser útil preparando comida y lavando ropa para los soldados. Es una oportunidad perfecta, declaró con falso entusiasmo. Allí no importará que sea ciega, porque las tareas son simples, y estará lejos, donde no podrá causar más vergüenza a la familia. No mencionó la parte más siniestra del arreglo, que también serviría como compañía para un prisionero apache, manteniéndolo tranquilo y evitando intentos de escape. La noticia cayó sobre Paloma como un rayo en cielo despejado. Sabía que sus padres no la querían, pero nunca había imaginado que la enviarían tan lejos, a un lugar donde estaría completamente sola y vulnerable. La frontera norte era territorio peligroso, donde los conflictos entre mexicanos y apaches eran constantes y sangrientos. La noche antes de su partida, Paloma se quedó despierta memorizando cada sonido de la casa. El tic-tac del reloj de péndulo en la sala, el susurro del viento entre las hojas del naranjo del patio, el suave ronquido de su padre en la habitación contigua. Todos esos sonidos familiares que pronto serían solo recuerdos. Raquel se metió silenciosamente en su cama esa última noche, abrazándola como cuando eran niñas y tenían pesadillas. «Te voy a extrañar tanto que me va a doler el alma», susurró entre lágrimas. «Prométeme que vas a cuidarte, que vas a encontrar una manera de ser feliz». «Te prometo que voy a intentarlo», respondió Paloma, aunque en su corazón no tenía idea de cómo podría cumplir esa promesa. «Y tú prométeme que no vas a dejar que me olviden completamente, que de vez en cuando vas a contar historias sobre tu hermana que vivía en la oscuridad, pero que tenía luz en el corazón». Al amanecer, cuando el carruaje polvoriento llegó para llevársela, Paloma subió con dignidad silenciosa. No se permitió llorar frente a sus padres, que ni siquiera se molestaron en salir a despedirse. Solo Raquel estaba allí, con los ojos hinchados de tanto llorar, agitando la mano aunque sabía que su hermana no podía verla. Mientras el carruaje se alejaba de Guadalajara llevándola hacia lo desconocido, Paloma presionó su rostro contra la ventanilla y sintió el sol matutino calentando su piel. No sabía qué le deparaba el futuro, pero por primera vez en años sintió una extraña sensación de liberación. Tal vez en la frontera, donde las reglas de la sociedad eran diferentes, pudiera encontrar un lugar donde su ceguera no la definiera completamente. El viaje duró 5 días de calor sofocante, polvo que se metía en los ojos y noches frías bajo estrellas que no podía ver pero cuya presencia sentía en la inmensidad del cielo nocturno. Cuando finalmente llegaron al fuerte militar, Paloma descendió del carruaje con las piernas temblorosas y el corazón latiendo como un tambor de guerra, sin saber que estaba a punto de conocer al hombre que cambiaría su vida para siempre. El fuerte militar San Gabriel se alzaba contra el horizonte como una cicatriz de adobe y piedra en medio del desierto infinito. Sus muros altos y gruesos habían sido construidos para resistir los ataques apaches, pero también para contener los secretos más oscuros del gobierno mexicano. Cuando Paloma descendió del carruaje, el comandante Velasco la esperaba en el patio central, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos fríos como el acero. «Señorita Herrera», dijo con voz áspera que hablaba de años gritando órdenes, «bienvenida a su nuevo hogar. Espero que entienda que aquí las cosas funcionan de manera muy diferente a la ciudad». Sus palabras llevaban una amenaza implícita que hizo que la piel de Paloma se erizara como si hubiera sentido la proximidad de una serpiente venenosa. El comandante era un hombre de 50 años cuyo rostro había sido curtido por el sol del desierto y marcado por la violencia de incontables batallas. Sus ojos pequeños y hundidos
La estudiaron con una mezcla de desprecio y cálculo frío, como si estuviera evaluando una herramienta que tendría que usar para un trabajo particularmente desagradable. «Su trabajo será simple», continuó mientras la guiaba a través del patio, donde los soldados se detuvieron para observar a la recién llegada, con miradas que la hicieron sentir como un animal en exhibición. Preparará comida, lavará ropa y cumplirá con ciertas obligaciones especiales que contribuirán al orden y la paz de este fuerte. Paloma no entendía completamente qué significaban esas obligaciones especiales, pero el tono del comandante le dio escalofríos. «¿Qué tipo de obligaciones, señor?», preguntó con voz que intentaba sonar firme, pero que traicionaba su nerviosismo. Velasco se detuvo frente a una puerta de madera reforzada con hierro, de donde provenían ruidos extraños, el sonido de cadenas arrastrándose contra el suelo de piedra y algo que sonaba como cánticos en un idioma que no reconocía. «Tenemos un prisionero especial», explicó con una sonrisa cruel. «Un guerrero apache llamado Itzel que ha resultado ser problemático. Ha intentado escapar 3 veces, ha atacado a 2 guardias y se niega a cooperar con nuestros interrogatorios». El comandante sacó una llave pesada de su cinturón y la hizo girar entre sus dedos como si estuviera saboreando el momento. Los doctores de la capital sugirieron que tal vez la presencia de una mujer podría calmarlo. «Usted será esa mujer. Compartirá sus comidas, se asegurará de que esté limpio y, en general, lo mantendrá tranquilo y dócil». Sus palabras colgaron en el aire como una sentencia de muerte. Paloma sintió que el mundo se tambaleaba bajo sus pies. ¿Quiere que viva con un prisionero de guerra? ¿Con un apache que ha intentado matar a sus guardias? Su voz se elevó una octava, traicionando el pánico que comenzaba a crecer en su pecho como una planta venenosa. «No tiene opción en el asunto», replicó Velasco con frialdad glacial. Su padre firmó documentos muy específicos. «Está aquí para servir a los intereses del gobierno mexicano, y esta es la forma en que mejor puede hacerlo». Insertó la llave en la cerradura con un clic metálico que resonó como el sonido del destino sellándose. La puerta se abrió con un chirrido que hizo que todos los músculos de Paloma se tensaran. Del interior de la celda emergió un aroma extraño, una mezcla de sudor, cuero y algo más selvático que no podía identificar. Pero lo que más la impactó fue el silencio súbito. Los cánticos se detuvieron abruptamente, como si quien estuviera adentro hubiera detectado la presencia de un intruso. «Itzel», gritó el comandante hacia la oscuridad de la celda. «Tienes compañía. Esta es Paloma, y será tu cuidadora de ahora en adelante. Espero que la trates con más respeto del que has mostrado a mis hombres». De las sombras emergió una figura que hizo que el corazón de Paloma se detuviera por completo. Aunque no podía verlo, sintió su presencia como una fuerza de la naturaleza, poderosa, salvaje y completamente ajena a todo lo que había conocido en su vida protegida en la ciudad. El sonido de sus cadenas arrastrándose contra el suelo creó un ritmo metálico que se sincronizó extrañamente con los latidos acelerados de su corazón. Itzel tenía 32 años, y cada uno de esos años había sido forjado en batallas, supervivencia y una fiereza que ni las cadenas ni las paredes de piedra habían logrado domar. Su cabello negro azabache le caía hasta los hombros como una cascada de medianoche, y su piel bronceada por el sol del desierto llevaba las cicatrices de incontables enfrentamientos. Pero lo que más impresionaba de él eran sus ojos, oscuros como pozos profundos, llenos de una inteligencia que calculaba constantemente, buscando debilidades, oportunidades, formas de escape. Cuando vio a la mujer ciega que le habían traído, su primera reacción fue de incredulidad, seguida rápidamente por furia. «¿Esta es su nueva forma de humillarme?», rugió con voz que resonó por toda la celda como el rugido de un jaguar enjaulado. «¿Enviarme una mujer indefensa para que sienta lástima por ella y me vuelva manso como un perro doméstico?». Sus palabras golpearon a Paloma como bofetadas físicas. Había esperado muchas reacciones posibles de su nuevo compañero, pero no había anticipado que la viera como un instrumento de humillación. «Yo no pedí estar aquí», respondió con una dignidad que la sorprendió a ella misma. «Soy tan prisionera como usted». Itzel se acercó, sus pasos descalzos silenciosos como los de un depredador acechando a su presa.
Paloma pudo sentir el calor que irradiaba su cuerpo cuando se detuvo a apenas unos centímetros de ella, estudiándola con una intensidad